La misión evangelística Cristo te llama de Dallas y su pastor Jonathan Mejía presenta su programa Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor Jonathan Mejía. Con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a hoy, hermanos, a hablar acerca de, ya Dios nos habló, ¿verdad?, acerca del esfuerzo, acerca de mantenernos en santidad. También debemos de mantener los principios bíblicos, hermanos, para tener éxito en la vida cristiana. De eso vamos a hermanos, a hablar y aprender, ¿verdad?, con la gracia del Señor. Verso 6, ¿lo encontró? Vamos a leer la Escritura, todos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así la Escritura. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro, ¿cómo? Durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas que se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 5, 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Queremos, hermanos, aprender, después de haber escuchado, hermanos, ya varios mensajes que han sido de bendición para nuestra vida, donde se nos hablaba del esfuerzo, hermanos, de retener o mantener la santidad, de presentarnos limpios delante de Dios. Queremos hoy hablar manteniendo los principios bíblicos para tener éxito en la vida cristiana. Y hermanos, la Biblia describe, hermanos, que el cristiano día a día, hermanos, debe de avanzar, debe de crecer, debe de marcar la diferencia, como muchos predicadores hoy este día lo han mencionado. Y si lo leemos en el libro de los Salmos, capítulo 92, dice la Biblia que el justo florecerá como la palmera en medio del desierto, dice la Biblia. Aún en su vejez, dice, tendrá vigor, tendrá fuerza. Y el libro de Proverbios, capítulo 4, también menciona que la senda del justo, ¿cómo dice la Biblia, hermano? Que la senda del justo es semejante o comparado como la luz de la aurora, que mediante el día va avanzando, hermanos, se va esclareciendo, se va poniendo más fuerte esa luz que es el alba, el sol, por decirlo. De esa manera debería, hermanos, de tener éxito en la vida cristiana. Y cuando yo le digo de tener éxito, no se vaya a imaginar en tener casas, carros, compañías, negocios. Qué bueno si los tiene, Dios lo ha bendecido. Pero cuando se habla de esto, es que, hermanos, haya la facultad o haya, hermanos, esa bendición, esa gracia de Dios para desenvolverte cualquiera que sea la situación. Y que Dios aparezca en el momento indicado. Y que Dios, o sea, cuando aparezca trae la respuesta. Y cuando Dios aparece, solventa. Cuando Dios, hermanos, aparece, te levanta,
te ayuda, te fortalece. Pero hermanos, eso tristemente es lo que carece la iglesia, de que está esperando que Dios aparezca y no aparece. Y más bien lo que aparece es el diablo con el desánimo, con la mentira y con el engaño. Sí, porque cuando el hombre tiene problemas y pide consejo al amigo, ¿verdad? Hablando, fíjate que tengo problemas con la señora. No, hombre, pégale un par de planazos y sacarla de la casa. Hermanos, en esa actitud, cuando el hombre está en problemas, necesita que Dios aparezca y traiga la respuesta. Que el favor de Dios aparezca en ese instante. Hay veces, hermanos, que nosotros oramos y le pedimos al Señor que se apure, ¿verdad? ¿Les ha pasado, hermanos? No, a ninguno de ustedes le ha pasado entonces. O sea que de repente, hermano, estás en situaciones difíciles que, hermano, es emergencia. Y hay veces que uno le arrodilla, Señor, ayúdame, Señor, te necesito, apúrate ahorita. Y como que no pasa nada. Pero una de las cosas, hermano, que uno tiene que saber, aprender a esperar en el Señor, porque Él sabe el tiempo y el momento en que resolverá, en que Él lo va a hacer. Entonces, hermanos, pero si nosotros retenemos o mantenemos los principios bíblicos en nuestra vida diaria, así como retener o mantener la santidad, hermanos, de la misma manera llevaremos una relación cercana hacia Dios. Tendrás esa seguridad, tendrás esa confianza y esa tranquilidad, como Moisés le dijo a Israel: estés inquieto, ¿verdad? Le dice así: estés inquieto, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿cómo? Tranquilitos. Pero ¿cómo estaba Israel en ese instante cuando venía Faraón con todo el ejército? Ya estaban renegando y estaban diciendo: Moisés, para eso nos sacaste de Egipto. No había muchos sepulcros allá para que nos mataran allá o muriéramos y allá nos enterraran. Nos trajiste hasta aquí para que ahora nos mate Faraón. Pero es ahí donde venía la respuesta de parte de Dios y le dijo: ahora los enemigos que ustedes ven ahora no los volverán a ver jamás. Esa fue, hermanos, palabra de Jehová para el pueblo amado, el pueblo de Israel. Ahora, si encontramos, hermanos, lo que hemos leído, ¿usted cree que a Pedro le estaban enviando, hermanos, a la cárcel para encerrarlo y ver su estatus legal y mandarlo para su país? No. ¿Para qué tenían a Pedro ahí encerrado? Para matarlo. Él era el próximo. Él era el siguiente. No era fácil, hermanos, pero encontramos que Pedro, hermanos, para empezar, él está tranquilo adentro en la cárcel. ¿Cómo está? Durmiendo. ¿Cómo se sentiría, cómo estaría usted en esa actitud, en los zapatos de Pedro y detrás de aquellos barrotes, ¿verdad? Buscando el teléfono, queriendo llamar: vieja, venid acá, apurate. Vendé las vacas, los caballos, venid acá de aquí. Pero vemos una actitud en Pedro. ¿Cómo está Pedro, hermanos? Tranquilo, dormido está O sea, está tranquilo. Y es ahí donde, hermanos, el ángel del Señor aparece. O sea, el favor, hermanos, la bondad de Dios aparece en ese instante. Cuando aparece el ángel, ¡pum! Hermanos, por decirlo así, de la nada se le caen, hermanos, las cadenas. ¿No crees que ese es un milagro de Dios? Sí. De la nada se le caen las cadenas. Y después, hermanos, menciona la escritura que le dice que se levante pronto y que se ate las sandalias, hermanos, y empiezan, hermanos, a pasar la guardia porque estaba custodiado. ¿Cree que se dieron cuenta? ¿Se dio cuenta la guardia? No se dio cuenta, ni supieron. Las puertas, hermanos, solas por sí solas se abrieron. Hermanos, esto me recuerda, y creo en el Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, dice, en vano trabajan los albañiles. Significa que en todo Dios tiene que tomar control, hermanos, en todo lo que va del resto de nuestros días en la tierra. ¿Quién tiene que tomar control? Dios. Pero es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo, hermanos, mantener o retener los principios bíblicos acá dentro de nuestro corazón. ¿Y cuáles son esos principios, hermano? ¿Qué contestaría usted acerca de estos principios? ¿Qué encontramos que estaba haciendo la iglesia, hermanos, mientras Pedro estaba en la cárcel? ¿Qué hacía? Oraba la iglesia. Si la iglesia oraba por Pedro, ¿quién, hermanos, por decirlo así, impulsó o le enseñó a la iglesia a orar? ¿Quién era el líder? El apóstol Pedro. Significa que este Pedro era un hombre de oración.
Y esto es lo lindo, que cuando el hombre, hermanos, retiene, hermanos, los principios bíblicos, aparte de la oración, ahora la palabra en su corazón y ponerla y la pone por obra, hermanos, es ahí donde, hermanos, el cristiano está confiado. Está tranquilo, hermanos, vienen malas noticias, vienen situaciones difíciles a la ciudad y nosotros estamos tranquilitos, ¿verdad? Les pregunto algo a ustedes, ¿cuántos de ustedes anduvieron comprando comida en el Walmart o en las tiendas ahí cuando venía el huracán? Esa es una muestra de cobardía, ¿sabías? Es una muestra de cobardía, ¿por qué? Porque cuando, hermanos, uno espera en el Señor, uno está tranquilo que Él va a tomar control. Él está tranquilo. O sea, estamos viendo, hermanos, estamos leyendo lo que dice la Escritura, este pasaje. Pedro se queda sorprendido. Él pensaba que era un sueño, era una visión, era una revelación, era algo. O sea, Pedro dijo, estoy delirando, ¿qué? No, era verdad. Y qué privilegio, ¿verdad? Hasta llegar a ver ángeles, hermano. ¿Ustedes ya han visto ángeles, hermano? No, demonios hemos visto a lo mejor, ¿verdad? Que de repente siente que se va a un agujero y que se va al hoyo, se va al precipicio. Y yo creo que más de algunos han soñado eso, ¿verdad? Y si lo han soñado es porque Dios lo anda buscando, que se prepare, porque está torta no volteada, está medio zancochado. Ese es el problema, hermanos, en la iglesia. O sea que se le puede predicar a los amigos y bienvenido a los amigos, los que no son cristianos, pero nosotros también la iglesia, hermanos. Es por eso, hermanos, aquí, como estos hombres eran de oración, ¿sabes por qué se había levantado el enemigo? Hermanos, en matar a Jacobo, primero Esteban, luego a Jacobo y luego a Pedro. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba orando. Y si la iglesia ora, hermanos, el enemigo se va a levantar, hermanos. Pero, hermanos, no nos preocupemos si el enemigo se levanta. ¿Por qué? Porque después de eso viene la victoria. Cuando el enemigo se levanta, viene la bendición, viene la victoria, hermanos. Y eso es lo que está sucediendo en esta ciudad. O sea que al parecer vienen, hermanos, como tempestades, cosas, hermanos, extrañas que ocurren en la ciudad. Pero es que Dios quiere hacer una obra extraordinaria. Porque si no es así, hermano, si el Señor no sacude el palo, hermano, no caen los frutos, no caen los mangos, ¿verdad? Significa, hermanos, que Dios tiene que sacudir a la ciudad. ¿Para qué? Para que los hombres se acerquen y que escuchen de repente en radio, en televisión o en la internet o en Facebook o iglesia 24 horas. Los hombres, hermanos, vengan de madrugada, por las tardes, por las mañanas a buscar del Señor. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer? Cuando la iglesia esté, ¿qué? Orando, ¿verdad? ¿Cómo, hermanos? Visitando. Yo creo que hay algunos de ustedes que ya se conocen todos los buffets de la ciudad, ustedes, ¿verdad? Y ya sabe dónde está más bueno, dónde está más rico, dónde hay comida más variada, hermano, aquí en la ciudad, hablando de los buffets. Ustedes saben, hermano. Pero estamos hablando de retener o mantener esos principios, ¿verdad? En nuestra vida. Imagínense el atleta, el deportista, hermanos, ellos llevan una disciplina diaria. Por ahí andaba un hermanito que era boxeador, no sé si está viniendo, por ahí anda por ahí, pero me contó que dice que, hermanos, todos los días tenía que ir al parque a correr. Todos los días tenía que ir a la piscina por cierto tiempo. Tenía una disciplina. Y él también decía que comía no cualquier cosa, y también decía que no iba a comer a cualquier hora. Tenía una disciplina bien seria, hermano. Hermano, y si nosotros lleváramos esa disciplina en la búsqueda del Señor, ¿no crees que Dios haría cosas grandes? Aunque el enemigo se levantare, pero el Señor saldría como poderoso gigante adelante de nosotros, trayendo victoria. Hermanos, ¿por qué? Porque aquí estamos viendo victoria. Estamos viendo, hermanos, Pedro ya no la iba a contar acá. Ya no, hasta él mismo está diciendo con sus propias palabras: ahora me doy cuenta que Dios me ha librado de la mano de Herodes. O sea que Pedro ya se imaginaba, hermanos, que era el próximo que le tocaba. Y decía Pedro: no, hoy vamos a ir a vernos con Jacobo ahorita. Pero no, hermanos, Dios le conservó la vida, hermanos, a Pedro, porque había muchas cosas que desempeñar o que hacer. Pero hermanos, lo que nos sorprende es lo que dice el verso 5. Y que dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, ¿sabes qué tiene que pasar en la iglesia? Que todos, hablando de los que estamos acá, y si usted se congrega en otra iglesia, todos debemos de ser de oración.
Si todos, hermanos, fuésemos de oración, hermanos, ¿tú crees que, hermanos, no botásemos estas paredes? ¿Tú crees que Dios nos dará este edificio, hermanos, para la gloria de Él? Hermanos, Dios dará muchas cosas más que eso. Pero, hermanos, todo cuando el pueblo haga su parte. Cuando el pueblo haga su parte. Pero hablando, ¿verdad? A veces las ocupaciones, hermanos, nos roban el tiempo. Las ocupaciones, a veces los problemas, hermanos, te aturden, hermanos, te perturban. Y ya no tenés el tiempo, hermanos, para leer la Biblia. Ya no tenés el tiempo para orar. Hermanos, ya ni sabes ni qué es ayunar. ¿Y cómo entonces, hermano? Pero yo le digo de que los hermanos de este lado, los de aquí en medio y los de allá, hermanos, orando y ayunando, hermanos, siempre, con frecuencia, hermanos. Hermanos, las cadenas se rompen, hermanos. Las ataduras caen al suelo. Porque eso es lo que está diciendo la Biblia. Que a Pedro se le cayeron las esposas, en pocas palabras. Las cadenas de la nada se le cayeron. Hermano, es algo sorprendente, hermano. Es algo sorprendente, es algo inexplicable. Que estos hombres pudieron experimentar. ¿Qué pudiésemos decir de los demás hombres de Dios? Hablando de Juan, el discípulo amado. ¿Qué pudiésemos decir también del apóstol Pablo? De la misma manera, viendo, hermanos, cosas o milagros extraordinarios en su vida. Ahora la pregunta, ¿de eso hoy carece la iglesia? De eso, hermanos, tristemente debemos, hermanos, de trabajar. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que debemos de trabajar acá? Trabajar juntos, trabajar unidos. ¿Por qué? Porque dejamos al pastor y unos cuantos líderes solo. Y así no es la cosa, hermano. Así no es. ¿Vos crees que si van a la guerra 3, 4, 5... hermanos, contra un ejército, hablando en el sentido espiritual, hermanos, claramente Dios está con esos 2 o 3 o 4, pero si más nos unimos a ese proyecto, esa bendición, mucho mejor será. O sea que cuando tome, hermano, que usted sea bueno para hacer, hermano, para tomar decisiones, y de repente digan, hermanitos, 3 días de ayuno para la fecha tal, el día tal, y toda la iglesia diga amén. Y no solo diga amén, sino que se presente, ¿verdad? Que venga. Pero desde el momento que viene, ya trae la cama, ya trae la cobija y trae hasta unas uvas debajo de ahí en la cartera, ¿va? Hacer un ayuno según con fruta. No, hermanos, seamos muy sabios, muy inteligentes. El planeta necesita hombres de Dios. La tierra con urgencia necesita hombres de Dios. ¿Para qué? Para que nos levantemos y prediquemos y testifiquemos que Cristo salva, perdona pecados y vuelve por su pueblo. ¿Quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué en la iglesia hay miedo para evangelizar? ¿Por qué la iglesia dice que no tiene palabras para predicar o para evangelizar? Hermana, y usted está evangelizando, hermano, fíjese que no me sale palabra. ¿Y cómo consiguió marido la hermana? No es una gran pregunta, ¿verdad? El hermano dice, no, hermano, viera que yo soy como Moisés, no fácil de palabras, pero hermanos, a ver cómo consiguió mujer entonces. Es difícil, hermanos, entender, porque, hermanos, el hombre, hermanos, en el mundo era bien sagaz, era bien listo. Hermanos, se le ocurrían ideas. Ahora en el evangelio es seco. En el evangelio no nacen proyectos ni ideas. No se le ocurre nada. Si no dicen de que va a haber oración, no viene a la oración hasta que menciona, va a haber oración tal día, tales horas. Pero ¿qué debería de haber en nosotros? Algo que marque la diferencia y decir, hoy este día me voy a las 3 de la mañana a buscar del Señor. ¿Lo hacen ustedes, hermanito? O sea, los que son de aquí de Houston. Porque los de Dallas, no, pues ni arrancan tampoco. Por ahí andan. O sea que, hermano, es difícil. Dice la Biblia en Ezequiel que Dios buscó hombres que hiciesen vallados. ¿Para qué? Para no destruir la tierra. ¿Y qué? ¿Los encontró, hermano? No los encontró. ¿Por qué? Porque estaban ocupados. Estaban trabajando. Estaban en sus quehaceres. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Y quisiéramos nosotros ver, hermanos, una vida, hermanos, por decir, en nosotros, una vida desarrollada, una vida, hermanos, con éxito, una vida, hermanos, con privilegio, con grandezas, por decirlo en el sentido espiritual, pero no es imposible, ¿verdad? Y de repente un hermano, Dios lo visitó en el año
1990, le voy a poner un ejemplo, y que iba a ser siervo del Señor, predicador del Evangelio, y solo se quedó con eso, pero nunca se dio cuenta de que era más que eso. ¿Por qué? Porque tenía que orar, tenía que ayunar, tenía que vigilar, tenía que congregarse, tenía que mostrarse fiel al Señor, pero nunca descubrió que había más que eso. Porque pensó que de la noche a la mañana le iban a traer el paquete o decirle, mire, aquí está la gente, aquí están las sillas, predíquele, aquí está, ya, usted es predicador. Así quisiéramos a veces nosotros. Pero así no es la cosa, hermano. Y pudiésemos nosotros decir, ¿verdad? Hermanos, ¿y usted cuántos paralíticos ha levantado en el sentido espiritual? ¿A cuántas personas ha resucitado? ¿O cuántas almas ha ganado? Vaya, pues, ¿cuántos ha traído a la iglesia? ¿Cuántos a usted lo vieron y dijeron, es de hermano, es de hermana, es de Dios? Yo quisiera ser como ese hermano. Oiga, disculpe, ¿y usted a dónde va? ¿A qué iglesia va? A la Cristo te llama. Deme el número, la dirección, quiero ir por usted. Y ahí mismo el hombre, como está despierto, no, yo paso por usted. Y le dice, mire, ay no, mire, yo estoy orando, mire, si quiere no vaya ahí porque ahí está duro, mire, ve, 24 horas, no hombre, ahí no le dan molote a uno, mire, no le dan agua a uno. Busque otro lado. Hermano, esa es la actitud, tristemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lleva, hermano, no retiene, no mantiene, hermano, lo que es la oración, la búsqueda, el esfuerzo. Si nosotros, hermanos, empezamos a practicar, hermanos, y nos damos la tarea de lo que le mencionaba de ese boxeador, tenía un horario para comer, no comía cualquier cosa. Tenía el horario para los ejercicios, y no solo era un ejercicio, como 4 tipos de ejercicios me mencionó, que tenía que practicar diario, hermano. O sea, para mantener su forma, para mantenerse en su condición física, en lo que él hacía, practicaba. Ahora nosotros, hermanos, ¿usted cree que no tenemos una gran responsabilidad nosotros ahora en esta tierra? Tenemos una gran responsabilidad, porque desde el momento que usted se entregó a Cristo, usted se convierte en un portador de la palabra de Dios. Hermano, usted se convierte en un hombre de Dios que tiene que testificarle al mundo de lo que Dios ha hecho en usted. Y si el justo se condena y se va al hoyo, si el vecino se murió y usted no le predicó, ¿a quién cree que le van a echar esa sangre? ¿A quién cree que le van a echar ese muerto? A usted, si no le predicó. Hermano, es triste. O sea, porque la actitud del cristiano debería ser, hermanos, de otra manera. La actitud nuestra, hermanos, debería de ser de avanzada cada día. Y que cada día, hermanos, y te examinas y dices, en el año 2000 tal, acepté a Cristo. En el año 2000 tal, por misericordia del Señor, me llevó escalando y me llevó escalando. Ahora me tiene aquí por misericordia. Ahora estoy ganando almas para la gloria del Señor. Hermanos, que esas noticias se puedan llevar a cabo en nosotros, hermanos, y usted sea un hombre o una mujer de Dios. Pero repito, ¿verdad? Hay miedo, hay temor al hablarle a las personas. Hermano, es que si me pegan una insultada, yo ya no le voy a ir a hablar a la gente. Eso es lo que sucede. Pero es más terrible, ¿verdad? Porque aún, digamos que estos tienen miedo, pero al menos hacen el esfuerzo siquiera de venir. Pero otros, hermanos, andan más desanimados que a saber qué. Andan arrastrando una gran enfermedad espiritual, hermanos, que Dios tenga misericordia. Hermanos, y no le da temor a usted, no le da miedo que los tiempos son finales. Los tiempos son difíciles. O sea, es para que usted se siente, medite y diga, no hombre, esto está ocurriendo en tal país, en tal ciudad está ocurriendo esto, no hombre, tal cosa allá también en otro lado. O sea que Cristo aventando chispazos que ya viene. Y usted durmiendo, usted descansando, usted entretenido, usted descuidado. Y hermanos, hasta para venir a la iglesia le cuesta a mucha gente, hermano. ¿Cómo es Dios de, hermanos, de misericordioso? ¿Cómo es Dios de grande? Que, hermanos, hay algunos de ustedes, y Dios bendiga a los hermanitos que se disponen a la obra del Señor, que hasta la casa los van a traer. Pero hay hermanitos que de repente, hermano, disculpe, regrésese si puede, mire, ya no voy a ir. Imagínese ese tipo de cristiano, hermano. Dios, hermano, es grande en su amor, que hasta la casa lo llega a buscar y le llegan a hacer culto a la casa.
Dios es tan grande, hermanos, que ahí a esa colonia, hermanos, ha ido a plantar hasta un altar familiar para que los amigos ahí, hermanos, sean evangelizados, se les toquen las puertas y sepan que ahí hay un hogar cristiano y se les hable de Cristo. Y desde ahí, hermanos, uno puede empezar. Uno, hermanos, puede trabajar y poder traer frutos y resultados al Señor. Entonces, hermanos, lo que no se está mirando ahora, no se está mirando frutos ni resultados, hermanos, no solo en la iglesia, sino en usted. Cada uno de nosotros, en usted, en mí, en usted. Usted, imagínese, el que se tiene que bautizar anda pensando que tiene que bautizarse. El que se tiene que casar anda pensándolo. No debería ni de pensarlo, hermano. No. Igual en la iglesia. En la iglesia hay muchos hermanos que vienen a sentarse y no quieren compromiso con Dios. Pero cuando llega la prueba, cuando llega el problema, ahí sí sueltan el grito: Señor, ¿a dónde estás? Y la preguntadera. Pero qué lindo es esto, porque aquí no leemos, hermanos, o menciona que Pedro está orando, ¿verdad? Que Pedro no está orando. Pedro está descansando. Pero el Señor lo visitó. ¿Sabes por qué? Porque la oración la hizo preventiva. O sea que la oración va adelante sobre todo. Nosotros en la hora del problema es donde venimos a buscar al Señor. A la hora de la angustia, a la hora de la enfermedad, venimos a pedirle al Señor que nos saque del hoyo. Y Dios es bueno, porque aún así todavía le extiende el brazo de misericordia al hombre. Pero deberíamos de ser más inteligentes. Deberíamos de ser más sabios nosotros. Entonces, hablando, hermanos, que si nosotros retenemos estos principios en nuestra vida, tendremos, hermanos, una vida con éxito, hermanos, con resultados, con fruto. Pero ¿qué hay de los otros que no tienen éxito? Hermanos, no tienen resultado. Leamos lo que dice Mateo capítulo 7. Y quiero el verso 15 nomás. Y yo voy a terminar, no se preocupe. 7:19 de Mateo. Entonces, hermano, debería de haber ese interés en nosotros. Como el niño cuando nació. El niño cuando nació tienes hasta que cuidarle, ¿verdad? La cabecita. Cuando lo vas a agarrar, hermanos, van pasando los meses, se va haciendo más macizo, se para solito, se sienta después, empieza a dar sus pasitos, se cae, camina. Hermanos, en 10 años ya casi es un muchacho. ¿Por qué? Va desarrollando según, hermanos, la naturaleza, hermanos, de la vida. Se va desarrollando ese niño y llega a ser adolescente, llega a ser joven y luego un adulto. Se llevó a cabo la etapa de ese hombre. De que nació, hermanos, fue niño, fue adolescente, hermanos, y ya va para viejo, para morir. Y nosotros en el Evangelio nacimos y ahí nos quedamos. Ahora leamos lo que dice el capítulo 7, verso 19. Todo árbol que no da buen fruto, que dice, es cortado y echado al fuego. Entonces, hermanos, significa que en el Evangelio también de la misma manera tendríamos que avanzar. Pablo, molesto en los primeros capítulos, la primera carta a los Corintios 2, 3, 4 por ahí, le habla a la iglesia de los Corintios, hermanos, molesto porque no les pudo hablar, hermanos, con alimento sólido. ¿Por qué? Porque eran niños y no eran capaces de recibir la exhortación. Imagínense, eso ocurre en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser niños aún todavía. Quieren ser niños, no quieren madurar, no quieren tener la capacidad que Dios está dispuesto a dar. Hermano, Dios tiene mucho para hacer en los hombres. Muchas cosas, hermanos, pero ahí donde implica todo lo que han hablado, repito, los predicadores, mantenernos, hermanos, en obediencia, en búsqueda, en santidad, hermanos, poner en práctica los principios bíblicos nosotros, hermanos, siempre, diario. ¿No crees que el que canta tiene que ser de oración, hermano? El que canta, el que toca las congas tiene que ser de oración y tiene que ayunar también. Pero venimos a garrotear esas cosas, pero sin oración y sin ayuno. ¿Y cómo pues? Hermano, esto es en oración, hermano. Tiene que buscar del Señor, hermano, cuanto tenga el tiempo. Hermanos, hasta para algo insignificante, por decirlo así, el hombre tiene que ser de oración. Para que pueda, hermano, ver días buenos, tener resultado en lo que hace. Como el predicador, o sea, el ujier, o sea, el diácono,
El que recibe en la puerta tiene que orar para que haya gracia de Dios en él, para cuando reciba a los invitados y tenga cara de alegre, ¿verdad? No tenga cara de bravo cuando está en la puerta. Porque eso es lo que pasa cuando no ha orado, está todo bravo, todo empurrado, pues y como ha peleado con la mujer. Hermano, ese es el problema. Entonces, no se podría decir que lleva una vida de éxito. No se puede decir que lleva una vida, hermanos, que agrada a Dios, sino que es todo lo contrario, ¿verdad? Y uno dice, uy, qué amargo ese diácono, dicen los hermanos. A ver, ¿dónde están los diáconos? No están, se fueron. O sea que hasta para eso, ustedes han sentido eso, y creo lo he dicho, han sentido eso, que de repente está en una persona, puede ser un hermano, estás a la par de una persona y como que tal vez no lo conoces, pero como que no te inspira confianza. ¿Has sentido eso? Que de repente estás a la par de una persona, uy, dice, pero qué raro me siento a la par de esta persona. Y puede ser un cristiano que puede estar aquí adentro de la iglesia, pero ¿qué pasa con un hermanito, hermano, que sí teme a Dios y busca al Señor? No, hombre, dice, qué rico se siente estar a la par de este hermano, dice. La diferencia, ¿verdad? La diferencia. Entonces, hermano, significa que también si usted quiere volar al cielo, también tiene que ponerse listo, hermano, buscando del Señor. ¿Por qué? Hermano, todo implica, hermanos, cuando vamos a esforzarnos, cuando vamos a buscar del Señor, hermanos, significa que al buscar del Señor, al orar, al negarnos a nosotros mismos, hermanos, así dice Jesús, hermanos, Jesús dijo en los evangelios que teníamos que negarnos a nosotros mismos. Si queríamos, ¿qué? Ser sus discípulos, hermanos, para que Dios deposite gracia, bendición y respaldo en nuestra vida y verdaderamente, hermanos, lo que usted toque florezca. ¿Sí? A donde usted pueda entrar, hermano, eso, hermanos, avance, crezca. Pero se subió una bicicleta, hermano, se quebró la bicicleta de la gran maldición que anda encima. Llegó a una compañía, se quebró el negocio. Porque el hermanito, hermano, anda una gran maldición, porque para empezar no ora en menos ni ayuna y tampoco ni diezma. Se quebró el negocio y los dueños preguntan, bueno, ¿y por qué se quebró el negocio? Porque ahí había un rebelde ahí, dentro de la iglesia. No está fácil, ¿verdad? La Biblia nos dice que a lo suyo vino y los suyos no le reciben. Pero si a nosotros se nos da el derecho de llamarnos hijos de Dios, hermanos, démosle valor a ese privilegio. Démosle valor a eso que se dice llamarse hijo de Dios. Sí. Entonces usted que viene llegando tiene que empezar a meterse e involucrarse. Ay, hermano, pero es que viera que la señora la dejo sola y mire, y por eso a mí no me gusta andar con ella. Vaya pues, seguí la señora, ya vas a ver lo que te va a esperar. ¿Sí? No, yo hasta que mi amor entre, hermano, voy a entrar yo junto con ella. Vaya pues, quédate ahí, te va a pasar la de la mujer de Lot entonces. Hermano, pelee usted, pelee, busque, esfuércese. Hermano, de la nada aparece el Señor cuando menos lo esperas. O sea, estás en el problema, estás en una situación difícil, estás en aprieto, pero Dios aparece de la nada. Pero ¿sabes por qué aparece Dios de la nada con la respuesta? Porque vas de la mano con Él, vas de la mano de Dios, y es ahí donde Dios resuelve. Pero ¿cómo está uno? Tranquilo y confiando, y dice, al rato va a aparecer el Señor. Ahorita viene el Señor y trae la respuesta. No hay dinero, gloria a Dios. Lo que necesito es al Señor, y usted está tranquilo. Cuando menos espera, llega el Señor y lo visita. Pero ¿qué pasa cuando el hombre viene a sentarse aquí a la iglesia? No ora, no ayuna, piensa que con tener 2 trabajos va a resolver la situación. Piensa que con vender la cama también va a solventar la situación, porque a veces que así les pasa a algunos. Donde se miran en la situación difícil, empiezan a ver alrededor de la casa la mesa, el sillón pulgoso, la cama, hermano, la bicicleta, todo vende, hermanos, para solventar la situación que está pasando. ¿Y a dónde ha dejado a Dios? Pues, ¿a dónde nos hemos metido? ¿No crees, hermano, que el Dios de Pedro también puede solventar situaciones difíciles que usted puede estar pasando? Sí, Él lo hace y Él lo puede hacer, pero se necesita algo.
Y que esta experiencia, hermanos, pueda suceder en nuestra vida y nos quedemos como Pedro con la boca abierta, va. Pedro se quedó con la boca abierta, hermano. Cuando se le caen las cadenas, cuando va pasando, hermano, cerca de la guardia no se da cuenta. Cuando la puerta se abre por sí sola, se quedó con la boca abierta. Verdaderamente, Dios me ha librado de la mano de Herodes. Y porque los demás hermanos ya estaban celebrando por la cabeza de Pedrito. Así puede estar el diablo también con usted celebrando porque ya le van a dar. Pero usted, ¿verdad? ¿Cómo se mantiene en la bendición del Señor? Usted se mantiene, usted busca, usted ama al Señor, usted habla con Él. Y usted hasta es inquietado por las madrugadas. ¿Tú crees que el Espíritu Santo no está trabajando e inquietando por las madrugadas que usted se levante a orar? ¿Sí? ¿Cuántos lo hacen entonces? ¿Cuántos se levantan cuando el Espíritu Santo lo inquieta? Oración, le dice el Espíritu Santo, 3, 4 de la mañana. El Espíritu Santo, hermano, es real e inquieta al hombre, lo dirige a toda verdad y a toda justicia. Hermano, qué lindo es cuando te visita el Espíritu Santo, hermano, para que vayas a buscar del Señor. Allá, hermanos, en Dallas, así está la iglesia, al otro lado está la cama. Hermanos, yo bien siento, hermano, cuando me dicen para allá. Y, hermanos, ahí está la cama cerquita, pero para allá, para la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque inquieta, pero cuando uno obedece, hermanos, es ahí donde Dios va, hermanos, trabajando en tu vida y va depositando gracia y bendición. Ahí va depositando todo, hermanos, en tu vida y uno duerme tranquilo, uno descansa tranquilo. ¿Y usted cree que no hay problemas o circunstancias, hermanos, que uno pasa así? Grandes circunstancias, pero uno descansa en el Señor. Y eso es lo que tiene que aprender la iglesia. ¿A qué? A descansar en Jesús. Eso es lo que tiene que aprender usted, a descansar en Cristo. Pero usted se siente seguro aquí, ¿descansa en Cristo usted en el problema? ¿Descansa? ¿Está seguro? A la hora del problema acciona sabiamente, no toma decisiones erróneas, porque es ahí donde, hermanos, nosotros en la desesperación tomamos decisiones, hermanos, que nos llevan al fango, al hoyo. Nos llevan, hermanos, al problema, al error, y después, hermanos, quedan las consecuencias. Hermanos, tiempo perdido o ya es demasiado tarde. Pero Dios siempre está trayendo el mensaje a tiempo y fuera de tiempo a la iglesia. Siempre Dios está interesado y preocupado hablándole a la iglesia, hermano. No que solo se prepare para ir al cielo, hermano, sino que durante estemos en esta tierra nosotros podamos ver su gloria, su poder, su manifestación, hermanos, en nuestra vida. Y eso es lindo, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, vivámoslo todo. Vas a tocar algo que se refiere en lo del Señor, tienes que orar. Lo que mencionaba el predicador, el evangelista en la madrugada, santificarnos. O sea, buscar del Señor. O sea, despojarnos, hermanos, presentarnos con este cuerpo en sacrificio vivo, dice la Biblia. Así dice la Escritura. Entonces, y con esto termino. Y qué lindo por la decisión que tomaron ustedes o que tomamos para venir. Pero Dios bendiga a aquellos que dijeron, no me voy a dormir ni un minuto. Porque hay algunos que fueron a pegar una roncada allá al carro ya. Ya se perdió en pocas palabras, se perdió el proyecto en usted. Sí, porque la cosa que vas a venir a entregar algo, hermanos, al Señor y completo, entero, la ofrenda de Abel, lo mejor, lo más gordo. Pero que usted solo vino a dar la paseada y ya se fue a roncar al carro, eso es lo duro, hermanos. Que este tiempo, hermano, no es siempre, sino aprovecharlo cuando se da la oportunidad. Sí. O sea que se sintió débil y se fue. ¿No crees que Dios te puede fortalecer? Sí, Dios te da fuerza, hermano. Dios da las capacidades. No, dijo, ya no aguanto. Voy a ir a echarme un pestañazo allá. Y Dios es bueno, ¿verdad? Porque no se ahogó en el carro. No se ahogó en el carro. Dios lo cuidó hasta ahí. Pero que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? O sea, en esto debemos de ser inteligentes. Si hoy se llevó a cabo este proyecto,
Usted desde que empezó al venir a orar, Señor, dame la fuerza, la capacidad, Señor, para poder empezar y terminar, Señor, hasta las 10 de la noche. Hermano, ¿qué crees que Dios no te va a bendecir? Sí, porque le toma seriedad a lo del Señor. Pero cuando usted lo toma como juego, hermano, entonces Dios está viendo que pues tú no quieres nada. Tú lo tomas a juego todo, que no te importa, que te vale. Pero Dios bendiga a aquellos hermanitos que hasta se vinieron del trabajo. Para los que trabajaban hoy, ¿verdad? Yo creo que la mayoría, hermanos, hoy descansan. Pero le digo algo. Hasta aquí, hermanos, el Señor me tiene, hermano, fuerte. Me ha dado, hermano, la fuerza, la fortaleza, hermanos, y no siento sueños, sino al contrario, hermano. Me iba a ir, pero me voy a quedar. ¿Sabe por qué? Porque quiero terminar la bendición junto con usted, hermano. Es una bendición, hermano, poder disfrutar de esta bendición, hermano, para que llegue, hermanos, esta ofrenda al Señor. Esas determinaciones son las que le agrada al Señor, porque debemos de retener esto en nuestro corazón, de mantener estos principios, ponerlo por obra en nuestra vida. Y hermanos, cuando necesites a Dios, sin que pidas, Dios aparece. Solo lo puedes pensar aquí en tu corazón, y con esto termino, como David. Con vehemencia, dice la Biblia, que él dijo que deseaba tomar agua del pozo de Belén. Y escucharon los hombres de guerra que él tenía, hombres, hermanos, que eran capaces de dar la vida por David. Hermanos, y hasta allá donde tenían que ir, hermanos, estaba el ejército enemigo. Hermanos, estos hombres fueron a pelear, hermanos. Dice que fueron 2. Estos fueron a engrescarse con un montón de enemigos, hermanos. Solo, ¿sabes por qué? Por ir a traerle un poquito de agua a su rey. O sea que fueron capaces de dar la vida por el rey David. Ahora, hermanos, ¿no sería así también nosotros, que tendríamos esa capacidad de dar la vida por el evangelio de Jesucristo? Esa debería ser la actitud de un cristiano en estos tiempos, de dar la vida, hermanos, por el evangelio de Jesucristo, dispuesto, determinado, decidido, completo, hermanos, en todo lo que se refiere a la obra del Señor. Y cuando usted necesite al Señor, Dios lo va a bendecir. La misión evangelística Cristo te llama de Dallas presentó su programa Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor Jonathan Mejía agradece su fiel sintonía y le invita a congregarse en el 4826 West Jefferson Boulevard, Dallas, Texas, 75211. Para información, llame al 214-455-1851 y el 832-206-2633. Será hasta el próximo programa y que Dios le bendiga.